Por lo dicho, muchísimas gracias a todos por venir, por asistir a este evento, a esta presentación de Espiral de Voluntad. Como siempre digo en cada presentación, podréis estar tomando algo, podréis estar en una terraza con la persona a la que más queréis, pero en cambio estáis aquí, y eso siempre es de agradecer, es un detalle y un lujo que podamos estar en esta sala Ardemans, pues presentando aquí al verdadero protagonista, pues yo hoy seré breve y Pedro será quien de verdad se introduzca en esta espiral de voluntad para pasar un rato agradable con todos vosotros. Gracias al espacio Ardemans por cedernos la sala, porque de verdad es un espacio de libertad. Seguramente en algún centro del ayuntamiento, en algún centro oficial sería imposible hablar de los temas que se tratan en la espiral de voluntad, sería imposible abordarlos sobre todo con la franqueza que se merece, y agradecer a Espacio Ardemans este gran lujo. Vamos a ver, yo no soy ni muchísimo menos, mi género favorito es el de la novela fantástica o la novela que se aborda desde el prisma en el que Pedro pues consigue embaucarnos con su novela. Pero la realidad es que cuando me asomo a libros de esta característica, una persona tan cercana a la realidad como soy yo, una persona que todo el día está pendiente de si Ábalos sale un documento con más prostitutas o si Coldo hace otra cosa, pues realmente me viene muy bien. Y sobre todo, me viene muy bien cualquier crítica a la mediocridad, como es Espiral de Voluntad. Creo que vivimos en un mundo absolutamente que absolutamente premia la mediocridad. Es un mundo en el que llega arriba tanto en la izquierda como en la derecha, lo vemos en las tertulias, lo vemos en todos los ámbitos en los que me muevo, como el mediocre, como el que se mueve cerca del partido, como el que no dice gran cosa, pero lo dice de una manera que parece más vehemente que los demás, triunfa y su saca de dinero pues lo atestigua y lo corrobora. Aquí no, aquí nos vamos a encontrar con una novela en la que precisamente se critica esa realidad, se critica el modo mediocre de entender la vida. Nos dice, bueno, claramente Pedro, cuando nos dice, sería quizá aquel chaval quien iba a empujar la primera ficha que terminará derribando tanta mediocridad y oscurantismo. El mundo del oscurantismo, visto desde la perspectiva, por ejemplo, que en mi programa Conspirafobia tratamos, pues evidentemente tiene ese aspecto positivo que siempre en ese programa de Periodista Digital os animo a buscar. Y sin duda la novela lo trata, pero claro, el problema está en la sociedad de hoy en día, cómo ve el oscurantismo, cómo abraza esa idea. A mí me repugna ver cómo se juegan con cosas que no tienen remedio, que diría Manuel Serrat, cómo realmente la chavalería, sobre todo la gente incluso más joven que yo, de alguna manera, bueno, pues juega, de alguna manera trata con total, decirlo, con total falta de respeto a lo que es un mundo que creo que Pedro sí que trata con la elevación que se merece. O sea, realmente el personaje de Naldo, que es muy joven y que yo creo que toda una generación se puede ver, absolutamente en el espejo con esta realidad de este personaje, pues evidentemente creo que no es una novela para una edad en concreta. No podemos decir que la gente mayor que hoy nos está viendo no puede leerla, pero yo creo que cualquier persona de una generación, incluso más joven que la mía, pues lo va a poder disfrutar. En definitiva, transportarnos a un mundo no tan tangible como el nuestro, en el que de verdad cada día da más pena el poder vivir y salir adelante. No tenemos ni para pagarnos un piso, ni para pues, llegar a final de mes. Y es una oportunidad, Espiral de Voluntad, de darnos cuenta que hay otros valores, que hay otros principios que no rigen hoy nuestro mundo, que nuestro mundo ha decidido abrazar otros, y que en cambio Espiral de Voluntad sí que lo hace y sí que lo aborda. Tengo muchas preguntas para nuestro querido amigo Pedro, porque esto, y luego seguro que se habrá un turno, porque no es nada fácil, yo estoy, acabando, ya he acabado una novela mucho más palpable, mucho más de nuestra realidad, y el abordarlo desde esta perspectiva, con unos nombres absolutamente ajenos a la realidad española, ¿no? Pero que hacen más referencia a la realidad nórdica, pues yo creo que para todo un mundo que yo sé que en el patriotismo se respira y que a mucha gente le gusta abrazar, creo que le va a entretener muchísimo.
ponía aquí en mis notas que seguro que un chico desde que sea afiliado a Núcleo Nacional, que sea afiliado a Vox, que sea afiliado a cualquier opción que salga del sistema, que quiera criticar el sistema, seguro que va a disfrutar este libro. Un libro para antisistemas, un libro para personas inconformistas, y yo creo que Pedro ahora nos dará toda la perspectiva conjunta de una novela que ojalá pues, le dé muchas alegrías, y en una España en la que el 80% de las personas admiten no leer un libro al año, y que un día en la Feria del Libro van a firmar los lectores y los escritores, iremos a que nos firmen los libros, pues creo que viene bien en este contexto sacar Espiral de Voluntad y disfrutar contigo, Pedro. Así que muchísimas gracias y el tiempo es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Sobre todo a Espacio Ardemans, ¿no? por permitir esto y apoyarlo de esta manera, y por supuesto a Josué, como no, y por estar aquí. Y nada, Santiago Lucas, que ha estado ahí como alma detrás de muchas cosas, no solamente de ayudarme en esta posibilidad, ¿no? Sino en la propia dedicatoria, ¿no? Le dedico a él porque de las conversaciones filosóficas que teníamos entre copa y copa ha salido un poco bastante toda una parte del universo de la novela, el mundo de Inhobi, ¿no? El mundo de los indios primigenios, ¿no? En contacto con la fuente y todo esto. Ahí está el alma, el espíritu de Santiago. Y bueno, yo no he preparado en sí ningún discurso, ni conferencia, ni nada. Entonces, bueno, voy a decir primero un poco lo que se me ocurra así resumiendo, y luego si eso agradezco a Josué si me hace preguntas, o a quien quiera, y me lo orientan un poco, porque seguro que me dejo algo en el tintero que puede ser interesante y no sabría un poco por dónde empezar, ¿no? Y bueno, a ver, así intentando hacer memoria. Este proyecto nació primero como guión cinematográfico, ¿no? Yo sabía que es imposible hacer una película de este estilo siendo yo desconocido, y encima, aparte de desconocido, teniendo en cuenta, bueno, con el enchufismo que funciona el cine español, y encima además el género, que tampoco es muy típico del cine español, el presupuesto, todo, y ya para rematar a la ideología, ¿no? Aquí no hay nada woke, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, era más por darme el gustazo de soltar toda la rabia que acumulé, ¿no? Durante la pandemia, durante tantas cosas, pues era golpe tras golpe, y esa rabia preferible era soltarla en el arte que soltarla de otra forma que pudiera ser más peligrosa, ¿no? Entonces escribí el guión, y ya cuando iba por la mitad, casi al final, aparte de saber que esa película no se iba a hacer nunca, sentía la necesidad de verlo como novela, de verlo en un libro y verlo con un vocabulario mucho más jugoso, más bonito que el que tiene un guión que es casi como telegramas, ¿no? Entonces terminé el guión, por supuesto, porque ahí está para, ¿no? Bueno, por si algún día es casi imposible que salga una película así, pero por si, ¿no? Por si pudiera ser. Y entonces empecé a reescribirlo desde el principio, vamos, línea por línea, a modo de novela, y ahí sí, pues, dándolo todo con el lenguaje, el vocabulario, el más que la técnica, yo creo que muchas veces, ¿no? La forma es tan importante como el fondo, ¿no? O a veces incluso más, según se mire, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas las escribía, ¿cómo lo diría?, de manera casi inconsciente. Es decir, no había un plan de decir, ahora en el capítulo tal voy a criticar el confinamiento, en el otro capítulo voy a criticar a la policía, en el otro... No, era más de una manera casi de escritura automática, me iba saliendo toda la rabia y todo, ¿no? Y todo lo que iba yo sintiendo, y realmente iba soltando esos demonios ahí, y iba entrando en paz conmigo mismo, mientras ahí dejaba toda la furia, sobre todo en un personaje que además casi todo el mundo que lo ha leído me lo han dicho, que yo mismo me he dado cuenta al escribirlo, se roba la función, ¿no? Es decir, aunque el protagonista es Nandu, y no es que esté descuidada su psicología, pero claro, es un chico más normal, no es un chico absorbido ni manipulado por el sistema, o sea, no han llegado a adoctrinarlo, pero tampoco tiene unos valores de inicio, de raíz, que sean potentes. Sencillamente va descubriendo la vida por sí mismo, pero encuentra un personaje que es Kelusar, ¿no? Que es
el superhombre de Nietzsche, ¿no? Y ahí es donde es un personaje que en cuanto que sale, a partir del capítulo 4, poco a poco, cada vez más, se va robando la función, y sin comerlo ni beberlo, sin quererlo, me daba cuenta que estaba haciendo una especie de acercamiento de la filosofía de Nietzsche para los jóvenes. Los jóvenes de hoy, pues por el tipo de vida que hay, a lo mejor no tienen mucho impulso por la cultura algunos, pero realmente sí les gustaría, solo que no tienen, no sé, en el colegio no les motivan suficiente a que amen la cultura, sus padres a lo mejor tampoco están ocupados, metidos en esta Matrix, ¿no? Que no tienen tiempo ni ganas para poder sentarse con su hijo a explicarle el amor por la cultura, y entonces muchas cosas las desprecian porque no las conocen, pero realmente la juventud de hoy en día tiene mucho digamos, materia prima ahí, y una cosa de estas, pues yo creo que, ¿no? Por ejemplo, eso, acercarle la filosofía de Nietzsche de una manera divertida, entre espadazos, magia, eso, ¿no? Aventuras, fantasía, pero en el fondo está ahí. Pero vamos, lo de Nietzsche también fue una cosa, como lo anterior que decía, casual, un poco del destino, ¿no? Es decir, yo incluso puedo decir que de primeras tampoco lo había leído tanto, pero la rabia que sentí durante la pandemia, las ideas que me venían a la cabeza, el cómo yo iba en mi cabeza llegando a conclusiones sobre el bien, sobre el mal, sobre lo que es superior, lo que es inferior, luego al releerlo en profundidad y a fondo, sí que estaba ahí, es que es como que estábamos vinculados por un hilo invisible, y entonces dije, claro, esto realmente mi ideología es la de Nietzsche sin saberlo de inicio. Entonces luego pues lo he incorporado todo eso en la obra. Aquí tengo a mi lado a Sergio Granados, que es el ilustrador. Buenas tardes. Porque es un proyecto que ha sido desde el principio muy pensado en lo visual, porque cuando era un guión, ¿no? Pues en el guión dije, bueno, ¿y si meto unas láminas como hizo Lucas con Ralph McQuarrie para vender visualmente? Luego, bueno, en vez de 5 láminas, vamos a hacer un montón de ilustración en blanco y negro, y en una novela que pega más el blanco y negro que el color. Y entonces, bueno, se lo propuse a Sergio, que me encanta cómo dibuja, y se implicó y ha hecho un montón de dibujos muy potentes. Y ahora después vamos a leer un par de fragmentos a 2 voces, Sergio y yo. Y me está recordando que ponga el book trailer, es un pequeño trailer de la novela, y ahora ya solo es un minutito. Estarán todos muertos pronto si no sacas eso de esta villa. El destino tiene exactamente esa forma. Te vendrá bien un trasbordo, rápido, clandestino, potente. Ahora, la espada del destino te ha traído a ti justo aquí, protegiendo. Bueno, ese es el tráiler. Pues si eso, leemos un poco, y porque no se me ocurre así de pronto más que contar, pero hay muchas cosas que contar, solo que... Bueno, quizá voy a contar una última antes de leer, y luego ya me preguntáis lo que queráis. En el universo este de Aisbrúa he creado una especie como de dimensión paralela a la Tierra, como pequeños reflejos que están como en distintos puntos. Entonces hay digamos, una región que sería como una especie de pseudo-Asturias, digamos, ¿no? Otra que sería como una pseudo-Canarias, otra que sería como una pseudo-Paraguay.
otras hiperbórea, por supuesto, ¿no? Entonces, está muy bien porque el reflejo, porque luego en el mundo real esas mismas cosas están de manera diferente, pero que conectan, ¿no? Eso es algo que hemos visto ¿no? en Alicia en el País de las Maravillas y muchas, ¿no? Que a lo mejor ve al conejo corriendo hacia la madriguera en un mundo, pero luego en el otro es que su amiga estaba corriendo en el campo. Entonces hay esa conexión entre los dos universos, ¿no? Que están de una manera, ¿no? esotérica, extraña, están conectados como si hubiera un espejo entre ellos, pero son parecidos y a la vez distintos, ¿no? Entonces, bueno, de esas regiones hay dos en concreto que veo curiosas por cómo contrastan y a la vez ambas representan el bien. No son el mal, que el mal es otra cosa que luego si eso explicamos, ¿no? En el bien tendríamos por un lado el mundo de Hiperbórea, que todos más o menos conocemos por Friedrich Nietzsche y bueno, incluso, ¿no? otros productos como Robert Howard, ¿no? todo lo que hizo de Conan, etc. Y el otro mundo es Ijobi, que entronca con la parte más pues entre chamánica latina, porque claro, tiene muchas cosas de Paraguay, pero también tiene mucho del budismo. Entonces son dos actitudes de la vida opuestas, pero a la vez conciliadoras, porque las dos están mirando al bien, uno desde una manera guerrera del superhombre, del aplastar al mediocre que nos está usurpando el puesto que realmente nos corresponde. Está muy bien esa perspectiva, pero luego está también la otra de estar en armonía con el cosmos y intentando conectar con la fuente de la que venimos y hemos olvidado, ¿no? Esa conexión, ¿no? Y bueno, no me enrollo más. Entonces, el primer fragmento lo va a leer Sergio completo y luego hacemos uno a dos voces. La travesía los llevó a derroteros cada vez más sombríos. A lo largo de las últimas jornadas, el grupo de aventureros sobrevoló territorios recorridos por colinas adustas y salpicados de casas en ruinas. Ya no divisaban ventas ni palmeras y la vegetación iba apareciendo gradualmente mustia, peste. Incluso el tiempo se había estropeado. Se volvió frío, de manera insana y húmedo. Ahora, la lluvia caía a cántaros y resbalaba por la maquinaria sobre la cubierta. Los tripulantes estaban empapados, pese a resguardarse bajo las mantas que encontraron a bordo. Se aproximaban a Torre 15, lo cual era notorio en la progresiva página grisácea del cielo. Por supuesto, Kerustar no abandonó a su suerte Gaia. Dentro de aquella carcasa de arrogancia y mordacidad moraba un corazón honesto. De todos modos, le pillaba de camino y no suponía ningún desvío. El aire alrededor de la embarcación se volvía denso, pesado, irrespirable. Así le daba la bienvenida a la civilización. Torre 15 era un prototipo de eso que llamaban Distrito de 15 Picos. Básicamente, consistía en una ciudad entera compactada en un único macroedificio, donde en teoría sus habitantes tendrían satisfecha cada una de sus necesidades. Fue planeado con el supuesto fin de mermar la contaminación y la delincuencia, pero nada más lejos de él. En verdad, se trataba de un método de control absoluto orquestado desde la pirámide del poder, por el cual todo residente pasaba a ser el forzoso insecto de una colmena. Mediante ingeniería social, cualquier parámetro de su vida estaba calculadamente diseñado con el objetivo de que la masa resultara útil y no molesta para el sistema. Así, se embaucó a los ciudadanos como a niños con golosinas. Tendrían las mayores comodidades y distracciones apenas a 15 picos del hogar. Y solo podrían salir de la torre empleando los puntos que les confería el sistema si su comportamiento había sido ejemplar. Además, tuvo un efecto contraproducente. Los individuos, al dejar de ser tales, entraron en la desidia, la apatía y la crispación unos con otros. El paraíso vertical que les prometieron acabó siendo la Gomorra o Babel de Isbrúa. Se había construido de manera acelerada a base de bloques prefabricados. Para su puesta en funcionamiento, fue ideado un guión tan artero como eficaz. Se infundió auténtico pánico a las gentes de aquellas regiones con los alcances hipotéticos de la llamada Plaga Roja. Luego, mediante la propaganda y el adoctrinamiento más avasalladores, se les ofreció como salvación su ingreso en la torre. Al final, la peste pasó con futilidad, aunque ellos ya estaban acostumbrados a esa nueva forma de vida y enganchados a ella.
igual que una maldita. Pues ese es el primer fragmento que he elegido. Obviamente no hace falta explicar a todas las cosas que hace referencia que hemos vivido, ¿no? Bueno, únicamente hay un guiño. Lo de cómo llamar a este virus es homenaje a Edgar Allan Poe, ¿no? Por lo de la máscara de la muerte roja, ¿no? Sí. Te miraba a ti porque sí que aquí se sí, busca a Poe también. hecho- Pues leemos el siguiente ya que estamos, así nos quitamos por lo menos los dos primeros de... Muy bien. La lona de la tienda principal se plegó con brusquedad hacia arriba y emergió el capitán Ozan Thiel, que contempló ufano su campamento. Varios grupos de botas metálicas en paso apresurado cruzaban la zona por un lado y otro. Los rebeldes del grupo NT8 abandonaban su tienda. Meca propinó una afectuosa palmada sobre los hombros de Francia. En medio del ruido y el constante trasiego, Kelus y Naldu sonreían mirando a su alrededor mientras acariciaban las armas. Poco rato después empezaba a flotar una bruma ligera. Una multitud de soldados ocupaba el amplio espacio abierto entre los pabellones. Naldu, Kelus y Fraga se abrieron paso hasta la primera fila y aguardaron. Resonó entonces el vibrante aviso de la tormenta, como un preludio al estruendo de vítores, que se alcanzaba aclamando el nombre de Ozan Thiel. Apareció pues este, con su yelmo reluciente bajo los rayos de sol. El capitán comenzó a pasar revista a la larga línea de sus adeptos y caminaba despacio en dirección a la compañía wallengiana, con Ambrose a la cabeza. Formados a continuación, poco a poco la algarabía fue extinguiéndose y los espectadores quedaron en respetuoso silencio. Hombres de Esbrúa, dentro de unos ciclos estaréis en vuestros hogares, felices y recordando este día. Podréis dar a vuestras familias el futuro que siempre merecieron y volveréis a saborear lo que era sentirse en paz y tranquilidad. Pero ahora, aquí, en este desolado erial, os enfrentáis a la realidad del presente. Un presente donde los demonios que gobiernan os han intentado arrebatar hasta la última gota de esperanza y de dignidad. Restricción tras restricción, decreto tras decreto, ley tras ley, os han ido llevando a un mundo sin alma, sin derechos individuales, sin voluntad. Han sustituido el pensamiento independiente por la servidumbre a lo colectivo, la reflexión por la sumisión. Ya no os ven como personas, sino como herramientas utilizables y, sanción a sanción, han estrechado cada vez más el cerco, decidiendo por vosotros en cada ápice de vuestras vidas. Así, habéis ido obedeciendo por miedo a ser considerados malos en ese constructo estratégico creado por ellos de qué es el bien y qué es el mal. Han vilipendiado y proscrito un sentimiento tan natural como es el odio, porque representa un peligro para ellos y porque es un arma y nos empuja a la victoria. Se creen que vamos a quedarnos callados eternamente, a seguir impasibles, que nunca escucharemos a la bestia salvaje que llevamos en nuestro espíritu. La corrupta civilización apretó demasiado sus cuerdas y ahora se han roto. Los rebeldes lo escuchaban enmudecidos, sus miradas rebosaban inmensa gratitud y admiración. Los que estamos aquí, Continuó. hemos recuperado la memoria espiritual de nuestros ancestros hiperbóreos, porque el hombre auténtico, el verdadero, no vive bajo coacción ni supeditado a los deseos del rebaño, no sirve a nada ni a nadie, solo existe para encontrar su propia grandeza. Su único motivo, su única meta, es la libertad y, aún por encima de ella, la verdad. La sostendrá contra todo, siempre adelante hasta el fin, firme en sus principios. Soy Odalantir y desciendo de ese hombre. Vosotros también. Elevó la voz. Os he reunido a todos como hermanos, impulsados por la misma voluntad de poder. No estáis aquí como soldados, sino como individuos puros, para liberar al mundo de esta dictadura del supuesto bien común y del totalitarismo del llamado progreso. El capitán se detuvo y recorrió con sus ojos los del pequeño ejército. Fijos en él, galvanizados. Genstar, Naldu y Fraga asentían con convicción. Entonces, desenvainó su bracamarte y prosiguió. Ahí, a lo lejos, frente a vosotros, se alza la pirámide, el símbolo de esta tiranía. Hoy tenemos en calidad de invitados a un diminuto grupo de hombres que nos han enseñado que se puede luchar contra ella y que se puede vencer.
Y hoy combatiremos por una Isbrúa grande, una Isbrúa próspera, honrada y libre. Todos los soldados rebeldes vociferaron con fervor a la par que alzaban sus armas. El sol les daba directo en la cara, pero aquello no los cegó sin que les infundía un mayor ánimo y energía. ¿Qué os ha parecido? Mucha pasión. Pues si queréis, pasamos a preguntas, ¿no? Para no cansar a lo mejor con otro fragmento. Me ha dado mucha curiosidad saber por qué este libro sale en 2025, 5 años después de todo lo que vivimos. Es decir, si no era un libro, digamos, que le vendría pintiparado el salir en 2020, 2021, 2022, o es que te ha llevado 5 años de trabajo el hecho de sacarlo adelante. Claro, es lo que se ha tardado. Hay gente que escribe libros muy rápido, bueno, con respeto, pero yo no soy capaz. Tampoco leo muy rápido, soy una persona que hace todo muy despacio y claro, como primero coger toda esa rabia y ver cómo soltarla, luego escribir el guión, luego convertirlo a novela. Entonces, solamente en escritura han sido 3 años largos. Luego estuve esperando a editoriales, obviamente ninguna editorial contestó, las cosas como son. Entonces, ese tiempo también se suma, ¿no? Hasta que por fin sale. Pues claro, sale ese tiempo, pero sí, el germen viene de ahí, obviamente, de ese sufrimiento. Ahora, a lo mejor, para bien o para mal, pues no sería capaz de escribir algo así. Saldría otra cosa, a lo mejor más light, ¿no? Más... Pero claro, ha tardado ese tiempo porque escribo lento. Se ve con mucha rabia escrito, eso está muy bien. Y luego, para empaparte de todo el mundo, todos estos nombres, toda la realidad fantástica, anónica, ¿cómo has sido capaz? O sea, ¿de dónde te viene el hecho de otras series, de otras películas, otras inspiraciones más allá de la figura de Nietzsche, está claro, pero... Bueno, lo que son los nombres y el universo, o sea, la verdad que hay influencia de bastantes cosas de películas y de libros, pero en otro sentido más argumental, más narrativo, pero el tema de los universos y de los personajes ha salido de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se refiere al hobby, pues a mi conexión con Paraguay, ¿no? Yo ya estuve allí de viaje hace años, que grabé un corto bastante mágico, de realismo mágico, con un chamán y demás. Entonces, de ahí ya un poco de todo lo que me documenté y bueno, además mi pareja es paraguaya, entonces de todo lo que es Paraguay salen. Entonces, todos los nombres de Ijobí, empezando por ese propio nombre, todos son nombres auténticos en guaraní, ¿no? En el idioma indio guaraní, ¿no? Entonces, de ahí los he sacado y todos significan algo, obviamente, ¿no? Ijobí, por ejemplo, Río Azul, en fin, así cada nombre que sale, ¿no? Marangatu creo que es hombre sabio, en fin, bueno, todos tienen su traducción. Y la frase es igual, ¿no? No he tenido que crear una lengua élfica ni nada por el estilo, sino que están hablando en auténtico indio guaraní, que además es lo que le pega a eso, ¿no? Entonces, ese universo, aunque ideológicamente, ahí sí que no hay nada de Nietzsche, ¿no? Ideológicamente, como he dicho antes, bebe muchísimo de Santiago de Lucas, pero luego en puesta en escena, ¿no? En nombres y en costumbres y todo eso, es básicamente una réplica de Paraguay, solo que convertida en algo fantástico, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con Hiperbórea, no ya directamente porque lo está, sino incluso a través de descendientes remotos como los de Talanti, pues todo eso hay jugando algo con el idioma alemán. Si yo no sé alemán, pero claro, uno lee, se documenta, ve lo que significan las palabras y va sacando de ahí. El nombre de Odalantir es una referencia a dos, en la propia novela lo explico, a dos runas, ¿no? Odal y Tir, que ahí las he ordenado a la inversa, bueno, otro escritor hizo, que es Nimrod del Rosario, ¿no? Él creó la orden Tir-Odal. Tir-Odal viene de Tir, Odal, y aquí es Odal, Tir, solo que Odal realmente, la palabra original es Odalan, solo que luego ha ido derivando hasta Odal, que es una simplificación moderna, ¿no? del nombre de la runa, ¿no? Entonces, bueno, un poco así, casi todos los nombres vienen de los de Aldea Bardal, vienen casi todos del asturiano, ¿no? Así que son palabras que existen, ¿no? Naldu, Bardal, solo quedándole un poquito la pronunciación alemana para que quede más exótico, pero son cosas asturianas, ¿no? Entonces casi todo viene así de cosas que no es que sean en el sentido de película, ¿no? Sino de cosas de aquí, solo que cambiadas, cosas exóticas y demás. El nombre de Kelustar sí que es 100% de esto, uno empieza ahí a darle a las letras, a ver cómo las ordena hasta que sale un nombre que funcione, ¿no? Pero igualmente con fonética alemana, digamos, ¿no? Y yo hago una última pregunta y al resto de gente,
¿cuál es la reflexión que haces personal de la perspectiva con la que el libro está desde 2020 hasta el 2025, casi 2026, que ya estamos? O sea, esos 2 años, 2020 y 2021, parecen un sueño, que han pasado y que éramos ayer en 2019, nos plantamos en 2023, nada ha cambiado, pero todo a la vez ha cambiado. Hemos aprendido, hemos sacado alguna enseñanza de los 2 años, nos hemos dado cuenta quiénes son los malos realmente, quién nos maneja, y sobre todo si en 2026 plantearan una realidad como la del 2020, ¿volveríamos a caer como chinches en esa realidad o aprenderíamos y saldríamos más victoriosos? Esa pregunta sí que es interesante y compleja, ¿no? Pero no sabría qué decirte con exactitud, pero yo te diría que el quizás 70% de la población no ha aprendido y en efecto ha hecho como si le hubieran borrado ese cerebro, o sea, ¿no? A lo Men in Black, que le han pasado el lápiz, que le ha borrado el cerebro de ese trozo y siguen retomando su vida como si no hubiera pasado nada y sin darse cuenta de que ya no es su vida, de que ya es como que se le han robado, es otra cosa, pero no se dan cuenta. Quizás hay un grupo pequeño, que cada vez no es tan pequeño, pero que no creo que llegue ni al 30%, que sí, que obviamente no nos hemos dado cuenta y por supuesto, si no nos revelamos la otra vez, pues es porque a lo mejor estamos tan sujetos, no porque no tuviéramos ganas o no nos diéramos cuenta, sino porque quizás estamos, un poco lo que critico la novela, tan atados a esa moral que está diseñada para que nos portemos bien y que si no... Pero si hubiera una segunda vez, yo estoy seguro que muchos iríamos a por todas, a lo Leónidas o a lo Espartaco. Pero la mayor parte de la población no, tragaría otra vez. Se quedarían tan contentos aplaudiendo en sus balcones. Si me lo permitís, una forma de rebelarse es no aceptando esa realidad que nos pretenden imponer. Entonces, yo creo que hubo una verdadera rebelión silente, pero real y sincera. Es decir, que fuimos muchos los que nos amalgamamos en un grupo que no aceptábamos esa nueva normalidad. No lo aceptamos. Y el hecho de no aceptarlo ya es bastante importante. Nosotros somos potentes emisores receptores. Y puede que a nuestro alrededor pues, hubiera gente que no aceptara nuestra postura, pero nosotros no nos doblegamos. Y creo que todos los que estamos aquí presentes no aceptamos esa realidad. Esa es. ¿Alguna pregunta tenéis en el público? Fernando. ¿Qué diferencias hay entre el guión y la novela? Pues, aparte de las técnicas obvias, ¿no? Claro, un guión está escrito de una manera, siempre más seca, más casi como un telegrama, sin poder adornar el vocabulario, ¿no? Más casi como una receta que como una pieza de disfrute, ¿no? Y bueno, aparte de, claro, las cosas que están prohibidas en un guión por el propio formulismo. En un guión no se pueden poner sentimientos ni pensamientos, sino que todo tiene que ser en base a acciones y a diálogos, ¿no? Aparte de eso, que claro, condiciona ya de por sí mucho, luego por lo demás no hay mucho... quizás, o sea, vamos, hay otras obras, precisamente porque son al revés, ¿no? Es adaptar una novela a una película que las cambian totalmente y no tienen nada que ver. Incluso a veces cuando el propio autor adapta su obra, lo transforma, que son 2 obras. Yo, por lo demás, dejando aparte la parte técnica del lenguaje, de literatura, no los veo muy diferentes. O sea, más o menos cuentan lo mismo, los diálogos son casi... Porque, claro, el diálogo sí que me permite mantenerlo. A lo mejor lo que hay en torno al diálogo cambia totalmente el vocabulario, pero los diálogos son similares. Quizás ahí en la novela hay unas cuantas escenas más que no están en el guión, que son más brutas todavía, ¿no? Al permitirme reescribirlo, pues dije, voy a dar más caña, ¿no? Entonces quizás la novela es más cañera que el guión, por simple reescritura, ¿no? Y luego la fuerza de los diálogos también, ¿no? O sea, en un guión lo principal es el diálogo que tienen 2 personajes y en cambio en la novela la descripción de los mundos, del paisaje, te puedes recrear todo lo que quieras, ¿no? En un guión no puedes, entre comillas, perder ese... Vamos, vuelve a punto de book y te lo explican en lengua castellana y literatura. ¿La novela termina o deja abierto a continuación? La novela... hago ese tipo de final que a mí personalmente me gusta mucho, que no es totalmente abierto, pero tampoco totalmente cerrado, que queda como un sí pero no, es decir, que funciona como producto separado,
pero que si algún día uno quiere continuarlo, también funcionaría. Me refiero a ese tipo de final, ¿no? En general se suele hacer en torno a un objeto y que ese objeto, digamos, de alguna manera provoca cosas o mueve cosas en la realidad y que se quede ambiguo, que no se sabe. Así, un ejemplo es Instinto Básico y el otro ejemplo es Origen, de Christopher Nolan, ¿no? En Instinto Básico el punzón, en Origen la peonza, ¿no? Las películas están cerradas, pero por otro lado quedan ahí esa peonza moviéndose o ese punzón debajo de la cama. ¿Y esto qué va a pasar, no? Entonces, aquí, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero obviamente la caracola de la portada pues tiene un final de ese tipo, pero más o menos está cerrado, pues, pero abierto a la vez a que se puedan hacer más cosas con ella, claro. Quería comentar primero, felicitar al dibujante. En cuanto al autor de la novela, como no la he leído, no puedo decir, aunque sí puedo asegurar que no venía con intención de comprarla, pero me has metido el gusanillo, aunque solo sea por fastidiar a Josué con el tema de las generaciones que he dicho antes. Así que creo que será una buena obra. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Luego, ¿cómo has podido mezclar pues eso, esos diferentes estilos? O sea, porque un poco, sobre todo visualmente, lo vemos, que tiene mucho de espada y brujería, pero también veo que tiene ciencia ficción, ¿no? Parece ser. Sí, eso es un tema... Eso me lo ha comentado alguna gente me gusta, aunque ya no sea del tema ideológico, sino más del tema técnico y demás, pero me gusta esa pregunta porque quizás hoy en día... la gente, no como algo malo, sino como tú dices, como algo curioso, la gente les sorprende o les desconcierta, pero eso en los años, pongamos, 30, 40, ¿no? Era bastante estándar, es decir, ¿no? Flash Gordon, Buck Rogers, John Carter, ¿no? Esa mezcla entre eso, entre espada y brujería, ¿no? Entre algo como medieval, como a lo Conan, pero a la vez que pueda haber naves espaciales o pistolas láser, ¿no? Eso... y bueno, dejando aparte estos productos que he dicho que a mí me han influido mucho, y de hecho al dibujante le hice verse bastantes cosas de Flash Gordon, aunque creo que ya las conocía, pero vamos, es que sobre todo Flash Gordon, pero vamos, ¿no? John Carter, todo eso está muy... Es que realmente Lucas con Star Wars también viene de ahí, ¿no? Es decir, que a lo mejor la gente no conoce John Carter y puede decir, uy, mira, esta cosita se parece a... Por ejemplo, claro, el chico con su caracola y sobre todo más que el chico, el otro, ¿no? El tipo duro y la caracola en plan mascotita, por decir, y Mandalorian y Grogu. Bueno, sí, pero que todo eso es que viene de John Carter, ¿no? Y de Flash Gordon, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Y luego, bueno, hay algún producto así más nuevo y Master del Universe a mí me ha marcado mucho, aunque parezca una frivolidad, pero no lo es y de eso sí que tiene mucha influencia, ¿no? Master del Universo, la película esta de... Porque, vamos, el resto de cosas no, pero digo, sobre todo la película que hicieron Canon Group era, ¿no? Lo de Golan Globus, ¿no? Sí. Pero estaba bien para ser de ellos, ¿eh? Sí. De hecho, no se ha vuelto a adaptar. Están adaptando. Tiene un remake, sí. Yo creo que va a estar regulinchi, pero... pero sí, hay fotos por ahí por internet. Una pregunta de ignorante. ¿El futurismo se combina también con los cíclopes de la isla de Pascua que supongo que en Paraguay? No, bueno, lo de la isla de Pascua es de... ¿Chile? Eso fue más algo de cara a las ilustraciones, que quiero decir, yo como escritor describo algo eso, pero lo dejo muy abierto a que cada persona pues imagine esos ídolos de piedra, esos dioses primigenios como ellos quieran. Pero claro, a la hora de hacer ilustraciones, le decimos, ¿y cómo hacemos esto? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el Capitán Trueno de Víctor Mora y Ambrós. De hecho, hay un personaje que se llama Ambrós poniendo una V en vez de una B en homenaje al dibujante ¿no? Y el Capitán Trueno, una de sus mejores aventuras, un librito que salió allá por los años 50, 60, se llamaba La isla de Rapa Nui. Y bueno, esos dibujos que tiene, dibujados por Ambrós, se me quedaron en la cabeza y al adaptar visualmente, pues, ¿no? Pues vino de ahí. Pero vamos, que si no... Lo que pasa es que las ilustraciones han acabado siendo algo casi indisoluble de la novela, entonces está ahí y es como que ese es el canon de la novela, pero que si no tuviera ilustraciones queda abierto a que cada uno se imagine el ídolo de piedra como quiera, ¿no? Entonces, el pueblo indio está también en el cíclope de...
Sí, son culturas similares en el fondo, ¿no? Todo ese tipo de culturas, ¿no? La de Rapa Nui, la de los, ¿no? Los guaraníes, que aquí los llaman jovios, ¿no? Pero vamos, sí, incluso en Hawái, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta curioso. Yo no sé, por ejemplo, de Hawái yo no sé mucho, porque además tampoco nos informan mucho de eso, pero me acuerdo John Ford, en la película esta de La taberna del irlandés, que hay varias escenas hablando de lo que es la mitología hawaiana, y me dejó cautivado porque realmente es un poco esto también, de que tenga un dios de que esté como en todas las cosas, de ahí Lucas saca lo de la fuerza, ¿no? O Excalibur lo del dragón, ¿no? Pero realmente lo sacan de estas mitologías indias en la que no hay un dios ahí, sino que está como en todas las cosas, como eso, como lo de los midichlorianos de Star Wars, ¿no? Y están todos conectados y todos son Dios. Por lo tanto, si alguien, yo qué sé, destruye un árbol, es si alguien está atentando contra Dios, por ejemplo, ¿no? Y de ahí esa sería la moral indígena, ¿no? Digamos. El sintoísmo japonés. Bueno, pues si parece leemos la... vale. la tercera... Venga, pues leemos la última y ya con esto lo cerramos. Al fin, Braya los alcanzó y pudo unirse al abrazo. Odalancir echó un vistazo alrededor y dijo: He aquí el triunfo de la voluntad de poder. El grupo de héroes observó las ruinas humeantes. Por encima de la voluntad de vivir, intrínseca a los seres animados, estaba la voluntad de poder, hiperbórea. Esto era, por tanto, supervivir, y ellos, auténticos supervivientes. Distintos grupos iban llegando al campamento. Algunos rebeldes habían fallecido por el camino, en las mismas improvisadas camillas que los transportaban. Kelustar, sostenido por Nandu y Braga, contemplaba los cuerpos y no pudo evitar recordar un par de versos de cierta canción popular. En efecto, ahora formaban junto a sus compañeros en los puestos que les aguardaban en el más allá. La primera luz de la mañana incidía en el camino, donde comenzaba a germinar una colorida flor. A ambos lados ondeaban los pendones carmesíes. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz. Y antes, el guerrero no podía quitarse aquella trova de la cabeza. Parecía compuesta para la ocasión, pues incluso volvía el esperado verano y empezaba a amanecer en tan sombrío mundo como vaticinaba Zoroastro. Los hombres estaban siendo alojados en los pabellones, mas sus heridas ya eran paliadas con satisfacción y fortaleza. La camarera, esta vez con un atuendo más discreto, colaboraba como podía y suministraba jarras en mitad del trasiego entre tiendas y pabellones. Ahí, bueno, he hecho una referencia también a algo que creo que aquí la conocéis. Sin hablar. Pues Pedro, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieres decir el precio del libro y ese tipo de... Bueno, sí, el de tapa blanda lo tengo a 12,90 en Amazon y bueno, pues y por supuesto también he traído para el que quiera, se lo firmo y vamos, encantado de firmarle a quien quiera. Es un honor. Muchísimas gracias, de verdad.